Examinamos el contenido del capítulo número 2 de la obra de Hayek, Los Fundamentos de la Libertad. El capítulo 2 tiene un título que por sí solo no dice mucho. Es el poder creador de la civilización libre. Lo que sucede es que nuestro autor hace una diferenciación a lo largo de su obra entre la vida propiamente civilizada y la vida de los nómadas que hace poco más de 12.000 o 15.000 años andaban por diversas partes del planeta sin tener un lugar fijo donde vivir. Obviamente, esos grupos nómadas no se pueden comparar con lo que conocemos hoy como la vida civilizada, una vida que se lleva a cabo en el contexto de la ciudad, una vida que obviamente se desenvuelve en un medio sociológico mucho más complicado, mucho más complejo, porque la vida de los grupos nómadas era realmente una vida bastante sencilla, bastante simple, donde el pater familias, el jefe del grupo, pues llevaba a esa pequeña agrupación de unas pocas docenas de personas a donde hubiese suficiente pesca, caza, agua, raíces y frutos de los cuales dependía la vida del hombre. El proceso de evolución de la cultura arrancó a los seres humanos de esos grupos pequeños donde se colaboraba y se cooperaba únicamente con los seres que uno conocía, a un ámbito de cooperación mucho más amplio, el de la vida civilizada, y que Hayek denomina el orden extenso de cooperación. Pues el capítulo trata realmente de las características que hacen que la civilización libre tenga un poder verdaderamente creador. Las ideas centrales de este capítulo número 2 son, en primer lugar, que la ignorancia constituye la característica esencial de la vida civilizada. Esta ignorancia tiene que ver con varios planos de nuestra vida. En primer lugar, tiene que ver con la división del trabajo. No podemos saberlo todo, pero lo fabuloso de la vida en civilización es que hay alguien que tiene ese conocimiento. Es decir, estamos hablando de que cada quien se ha especializado en lo que mejor puede hacer, y de ese modo el hombre civilizado es en realidad un ignorante cuya vida descansa en conocimientos, destrezas, habilidades de otras personas. De modo que nuestro ciclo vital, desde que nacemos hasta que morimos, descansa en el conocimiento que otras personas definitivamente tienen. Pero también la ignorancia del hombre civilizado tiene que ver con el funcionamiento mismo de la vida en sociedad. No tenemos el conocimiento completo de cómo es realmente que esa vida funciona, cómo se coordinan los millones de acciones de los seres humanos, cómo los deseos cambiantes de los individuos son satisfechos. Todo eso, digamos, que constituye una coordinación fantástica de la vida en sociedad, no podemos definitivamente saber exactamente cómo ocurre. Ahora, también esa ignorancia tiene que ver con el conocimiento que hace funcionar precisamente esa vida civilizada o esa vida en sociedad. El autor explica aquí que no se trata de un conocimiento explícito como el conocimiento que encontramos en los libros, no es un conocimiento teórico como el conocimiento, digamos, que se produce en los laboratorios, sino que en todo caso estamos hablando de un conocimiento práctico normativo. Es decir, los seres humanos, para poder vivir en sociedad, necesitamos hacer
uso de ese conocimiento práctico, ese conocimiento que tiene que ver con normas y que nos indica cuáles son las conductas apropiadas para poder cooperar y vivir pacíficamente en sociedad. Pues resulta que ese conocimiento práctico normativo es un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación, básicamente en función de la costumbre, en función de los hábitos, y entonces es de ese modo como, imitando a los demás, nosotros nos vamos apropiando de ese conocimiento que nos permite convivir y cooperar pacíficamente en la sociedad. Ahora, nuestra ignorancia, dice el autor, debe conducirnos definitivamente a defender y a querer la libertad. Es decir, si alguien tuviera todo el conocimiento para dirigir la sociedad humana y saber qué es lo que desean, por ejemplo, 13 millones de guatemaltecos, pues bueno, otras serían las características, digamos, de la vida en sociedad. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, somos ignorantes. De modo que esa ignorancia que padecemos debe definitivamente conducirnos a defender y a querer la libertad. Porque el hombre libre, dice Hayek, puede hacer uso de un mayor conocimiento que el conocimiento que pudiera estar concentrado en la mente, en la inteligencia de una sola persona. Ahora, tenemos que defender la libertad, nos asegura el autor en este capítulo, aunque no todo lo que se hace en libertad y con la libertad nos importe de manera directa. A veces nos equivocamos cuando creemos que limitar la libertad y el ejercicio de la libertad a profesiones, oficios y personas que hacen cosas que a nosotros directamente no nos incumben, pues pensamos que no va a redundar eso en efectos sobre nosotros mismos, pero nos equivocamos cuando pensamos así. Si necesitamos definitivamente defender la libertad, entonces, aunque no todo lo que personalmente podamos hacer con la libertad nos importe de manera directa, porque tarde o temprano el hecho de que a algún sector, a alguna persona de la sociedad se le impida el ejercicio de la misma, podría tener consecuencias desastrosas sobre nosotros de manera indirecta. Ahora, otra idea fundamental aquí en este capítulo es que Hayek defiende la importancia de la organización, porque, dice él, es uno de los instrumentos que los seres humanos han encontrado para lograr finalidades comunes. Entonces, debe quedar en claro que Hayek no está en contra para nada de la organización. Al contrario, reconoce que los hombres nos organizamos en la medida en que encontramos a otros seres humanos que quieren perseguir las mismas metas y alcanzar los mismos objetivos. Entonces, organizarnos es la mejor forma de alcanzar esas metas y, por supuesto, de esa manera también optimizamos los recursos en términos generales. Ahora, lo que Hayek rechaza en este contexto del capítulo 2 es que se considere a la sociedad como cualquier otra organización, porque en realidad la sociedad responde a otras razones de ser. Por ejemplo, la sociedad no tiene fines, mientras que una organización sí los tiene. La sociedad no obedece, digamos, a la voluntad de nadie en particular, mientras que las organizaciones sí obedecen a la voluntad de aquellos que las han creado. La sociedad se basa en leyes de carácter general, mientras que las organizaciones obedecen leyes mucho más concretas y más específicas. Pero tal vez lo más importante es que en la sociedad pues no se establece la posición de ninguno de los elementos que la conforman, mientras que en la organización sí, cada uno ocupa, digamos, el lugar que de alguna manera se le ha asignado. Por eso es que en la sociedad es importante la libertad y, por supuesto, esa libertad permite una movilidad social en todos los sentidos. Ahora, el problema, dice Hayek, es que
aquellas personas que están muy influidas por el pensamiento racionalista, es decir, que tienen una gran fe en la capacidad de la razón humana, lo quieren controlar todo. Obviamente, el papel de la razón es precisamente el control, pero nos equivocamos cuando queremos tratar a la sociedad como que si fuera una organización, cuando en realidad se trata de órdenes completamente distintos. El de la organización es un orden creado, mientras que el de la sociedad es un orden de carácter espontáneo. Entonces el racionalista no se da cuenta de que el progreso de la sociedad depende de la libertad. Terminamos con la frase que dice: no estamos lejos del momento en que las fuerzas deliberadamente organizadas de la sociedad destruyan aquellas fuerzas espontáneas que hicieron posible el progreso. Ojalá que estemos dispuestos a defender nuestra libertad para que esto no ocurra.